para nuestros socios mecenas del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, que en este caso va a estar impartido por el director del Instituto de Arqueología, Pedro Mateos Cruz. Nosotros, desde el consorcio, cuando planteamos la programación de estos seminarios, nos parecía muy interesante hablar de dos edificios que son muy importantes por la recuperación patrimonial que van a tener. Uno de ellos era el convento de la Freila, que bueno, ya Pedro supongo que lo comentará, que va a ser la futura sede del Instituto de Arqueología, y otro era el convento de las Concepcionistas, que como todos sabéis pues hay un proyecto de recuperación de ese espacio promovido por el Ayuntamiento de Mérida. En este sentido, al hilo de las Concepcionistas, pues me gustaría recordar muy especialmente a Paco Morgado, porque era la persona encargada de dar esa charla sobre las Concepcionistas, porque es de los que más sabían sobre ese edificio y que, bueno, lamentablemente no ha podido ser, pero desde aquí le mandamos un recuerdo muy especial. Estas charlas también se enmarcan, aparte de los seminarios mecenas, lógicamente, estas charlas, como digo, se enmarcan también dentro aprovechando la coyuntura y aprovechando que la temática gira en torno a la figura de nuestra mártir Eulalia, pues se enmarca también dentro del primer ciclo de conferencias eulalienses que organiza la Asociación de la Mártir Santa Eulalia, en la que lógicamente colaboran el Consorcio y el Instituto de Arqueología, y que ya mañana y pasado hay dos charlas y ellos ya explicarán profusamente la actividad que van a realizar, y por supuesto invitaros a que mañana también y pasado pues acudáis a dicha charla. Bueno, Pedro Mateo nos va a hablar sobre el convento de las Freilas de Santiago, pasado, presente de un edificio para la memoria de Eulalia. Bueno, hablar de Pedro Mateos aquí en Mérida pues me parece que requiere de muy poca presentación. Dirigió e hizo la tesis doctoral sobre las excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en la Basílica de Santa Eulalia, que en su momento pues, supusieron un hito tanto a nivel nacional como internacional. Esto también lo puedo decir porque lo viví en primera persona, a riesgo de no equivocarme. Estoy convencidísimo de ello, que Pedro Mateo fue el impulsor de la modernización de la arqueología en Mérida, a partir del proyecto que impulsó en 1993, modernizó el patronato, que al final redundó en la creación del Consorcio de la Ciudad Monumental en 1996, consorcio del que muchos años fue su director, compartiendo esa dirección con el recién creado entonces Instituto de Arqueología, y dirección que actualmente vuelve a ostentar. Gracias a él y a su impulso en proyectos de investigación que promovió, hoy conocemos bastante mejor el Foro de la Colonia, el Foro Provincial, el teatro y el anfiteatro de nuestra ciudad. Agradeciéndole su presencia, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Félix Palma, al director del consorcio, esa cariñosa presentación, desmedida probablemente por nuestra amistad. Agradecer también a todos ustedes su asistencia, tanto a los que están hoy aquí en un nutrido grupo, como a todos los que nos asisten a esta conferencia también a través del canal de YouTube del consorcio. Y agradecer a los organizadores de esta conferencia, al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida a través de su programa Mecenas. Agradecer también a la Asociación de la Mártir del Culto de Santa Eulalia el haber incluido esta conferencia en el ciclo sobre las jornadas eulalienses. Y en esta ocasión les voy a hablar del convento de las Freilas de Santa Eulalia. Es un edificio, un convento realizado en el siglo XVI, trasladado, viene como resultado del traslado de otro que existía en Santo Martín de Robledo, en la sierra de Aljucén,
que a lo largo de los siglos ha ido remodelándose hasta que se abandona y se desamortiza, pasando a propiedad privada. En el 2007 el edificio forma parte de la administración, la compra el Ayuntamiento de la ciudad y ahora, tras distintas vicisitudes, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha decidido rehabilitarlo, desarrollar un proyecto de rehabilitación para que sea la nueva sede del Instituto de Arqueología de Mérida. Y bueno, hablar del convento de las Freilas es complicado por la escasez de fuentes históricas que existen. Hay muy pocos datos. Nuestros historiadores de cabecera, como son Moreno de Vargas, por ejemplo, pues apenas comentan algunos elementos relacionados con el traslado de San Martín de Robledo a Santa Eulalia. E incluso un poco motivado Mélida habla simplemente de un edificio del siglo XVI, que tiene poca importancia, nos dice. Realmente el trabajo más importante, el más profundo, que se realiza sobre el convento de las Freilas, es el que desarrolla Aurora Ruiz Mateo en 1987, a partir del estudio de los libros de visitas de las órdenes, de la Orden Militar de Santiago, cuando vienen aquí. Hay 3 fechas fundamentales de 3 visitas que son fundamentales para explicar un poco las características del edificio. Uno es en 1550, otro en 1603 y otro en 1720. Son 3 visitas que, como veremos, van a resultar fundamentales para el poco conocimiento que tenemos de la historia del edificio. Y en lo que se centra fundamentalmente el estudio monográfico sobre el convento de las Freilas que realiza Aurora Ruiz Mateo. Después hay algunos comentarios, por ejemplo, Lozano Bartolocci, siguiendo a Aurora Ruiz Mateo en todos sus comentarios, pues nos habla en un artículo que publica sobre los conventos emeritenses. Y bueno, Martín Nieto también, dentro de su historia de la ciudad de Mérida. Yo creo que un elemento a destacar interesante es el informe que realiza María Ángeles Utrero recientemente, en 2020. María Ángeles Utrero y todo su equipo de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, que fue la encargada de realizar el informe arqueológico y arquitectónico del convento de las Freilas. Ese estudio fue muy importante porque ha definido las fases constructivas del edificio, cómo ha ido evolucionando, las reformas que han existido, los muros, cómo han ido cambiando en su estructura el edificio, y ha sido fundamental para estudiar las patologías del edificio. En general, para el paso previo, ha sido el paso previo para la realización de un estudio de cómo es el proyecto de ejecución de rehabilitación del convento de la Freila. Pero, como todo edificio de Santa Eulalia, esta historia no nace en el siglo XVI. Esta historia nace, como siempre, a partir del martirio de Eulalia. A partir del martirio de Eulalia se van a ir incorporando distintos elementos, distintas estructuras, las primeras estructuras de carácter cristiano a la ciudad. Bien es verdad que conocemos que hay una comunidad de cristianos en el siglo III en la ciudad, así lo sabemos a través de la Carta de San Cipriano, etcétera, etcétera. Pero las primeras manifestaciones arquitectónicas y urbanísticas de la ciudad se dan a partir del martirio de Eulalia y se dan fundamentalmente a partir de la construcción del edificio martirial. Un edificio martirial que nosotros hemos podido... ¿Se ve? Sí. Que hemos podido documentar en las excavaciones arqueológicas de la iglesia, cómo el ábside de ese edificio martirial está abrazado por el ábside de la Basílica Paleocristiana, que después será también el mismo ábside de la iglesia actual. Aquí vemos una reconstrucción ideal del edificio, de cómo sería el martirium, con un nártex, una especie de porche, con un aula central donde existiría una serie de arcosolios, o así por lo menos lo hemos nosotros defendido en estos dobles muros existentes, y un ábside en el que existiría lo que se llama la fenestrella confessionis, que no es otra cosa que una ventana que unía la parte baja del edificio
con la cimentación donde estaría probablemente o bien el enterramiento de Eulalia o bien sus reliquias, dependiendo de si realmente nos encontramos ante un martirium o una memoria. Lo que sí sabemos es que a partir de ese edificio martirial empieza a crearse todo un área funeraria en torno a Santa Eulalia y que tiene como origen ese edificio martirial. Conocemos algunos edificios, por ejemplo este edificio que está situado en el coro de la iglesia, donde existen una serie de enterramientos infantiles, y conocemos también algunos otros edificios, como por ejemplo esta capilla funeraria situada en dirección norte-sur. En el sur tiene un ábside y en el norte lo que tiene es una cripta subterránea, una cripta funeraria a la que se accede a través de unas escaleras y que va a tener las paredes forradas de mármol, y en la bóveda tenía un mosaico. Es importante esa cripta subterránea porque fíjense que durante la primera mitad del siglo V, es decir, 50 años después de su construcción o 100 años después de su construcción, el edificio va a abandonarse, pero continúa en uso esa cripta de enterramiento, de tal manera que cuando se construye la basílica visigoda va a incorporarse como enterramiento privilegiado durante todo el tiempo que dura la basílica. Y cuando se abandona la basílica y se construye posteriormente, siglos después, la iglesia medieval, también se va a incluir la propia cripta en su interior. Una cripta que a finales del siglo XVI se entierra un caballero de la Orden Militar de Santiago, Juan Mesía, y su mujer, Ana Moscoso, es la que le dedica lo que ella llama la cueva del bienaventurado San Martín, que es este hombre que está aquí, el San Martín montado a caballo, San Martín de Tours repartiendo la túnica, partiendo la túnica en dos con el mendigo, en una iconografía bastante conocida. La cripta continuó en uso hasta el siglo XIX aproximadamente, o principios del XX, cuando se destruye la bóveda en un cambio de solería del edificio. Existen otros enterramientos, como este Lectus Triclinaris o este mosaico sepulcral, un edificio interesante que ven la cortina abierta y anudada, la ven aquí. Aquí estaría el otro fragmento de cortina abierta y anudado, y en el centro estaría el retrato del difunto, que ha sido roto para expoliar la propia tumba. También conocemos los restos de un edificio muy interesante, un edificio de carácter de planta octogonal que tiene 7 arcosolios y que ya en su día documentó José Ramón Mélida a principios del siglo XX, pero de manera parcial. Bien, pues en 2006, como consecuencia de una ampliación de la avenida de Extremadura, pues el arqueólogo José Ortega excavó en su totalidad el edificio. Por tanto, conocemos bien ese área funeraria que es abandonada, que es destruida en la primera mitad del siglo V, a partir del año 400. Es importante ese dato, no sabemos el por qué. Probablemente existen unas invasiones de los suevos vándalos y alanos en la ciudad que nos cuentan las fuentes históricas, y probablemente se destruye esa área funeraria por ese motivo, pero realmente no está confirmado históricamente ni arqueológicamente. Sí sabemos que en la segunda mitad del siglo V, a partir del 450, se construye la basílica de Santa Eulalia, la basílica visigoda de Santa Eulalia, una basílica que tenía carácter funerario, monástico y martirial. Importantes esos 3 conceptos que van a definir no solamente la basílica, sino todo el conjunto arquitectónico de Santa Eulalia. Conocemos bien la planta arquitectónica, con esa triple cabecera, con esos 3 ábsides, el ábside central, los ábsides laterales, que se ven todavía hoy en día hasta arriba, hasta lo alto, conservado en la iglesia medieval. Esto es un elemento fundamental, el hecho de que la iglesia medieval reutilice toda la cabecera de la antigua basílica visigoda, que se encuentra absolutamente en pie. Aquí vemos una reconstrucción ideal de esa basílica y de este elemento fundamental también, el iconostasis, esa columnata de separación entre el ábside y la nave central. Aquí vemos algunos elementos de esa basílica paleocristiana que todavía se conserva hoy en día. Vemos aquí el ábside con los sillares de granito que formaban parte de esa arquitectura, y vemos aquí 3 dovelas
tres dovelas que vemos aquí de un arco de herradura que ha sido cortado en el siglo XIX para la construcción del camarín de la Mártir. Aquí vemos la imposta decorada de esa basílica y la cimentación de ese iconostasis que separaba la zona pública de la zona privada, del ábside, en ese transepto donde, según el libro de la vida de los santos padres emeritenses, se construyó esa cripta donde se enterraban a los obispos de época visigoda. El libro de los padres emeritenses es un libro, para el que no lo haya leído, es una maravilla de libro y recoge muchísimos datos que para nosotros son fundamentales para entender las características arquitectónicas tanto de la Santulalia como de otros edificios de época visigoda. Y tienen mucha credibilidad. Y tienen credibilidad porque se lo ha ganado precisamente a través de la arqueología. Fijaos, por ejemplo, el caso del epígrafe donde se menciona a Eleuterio, archidiácono de la Iglesia emeritense, muerto el 28 de diciembre del 604. Un elemento fundamental porque en el libro de la vida de los padres emeritenses se habla precisamente de Eleuterio, de ese archidiácono que va a suceder a Masona, y cuenta una historia maravillosa en el libro que ahora no nos da tiempo a desarrollarla. Aquí vemos algunas etapas de la basílica que también nos cuenta el libro, cómo derriban el ábside lateral, los ábsides laterales para la colocación de una torre que se observa aquí en el exterior, pero también en el interior. Fíjense la próxima vez que vayan a Santulalia en esta esquina y cómo existe una ménsula de época paleocristiana que es donde soportaba las vigas para la galería de acceso a la torre exterior. Pero como les decía, el edificio no solamente era la basílica. En todo el conjunto arquitectónico lo que existían también eran dos monasterios, según el libro de la vida de los santos padres emeritenses, uno de monjas y otro de monjes. Bien, pues esos monasterios también se han documentado epigráficamente. Aquí vemos una epígrafe del año 661 del siglo VII, donde se habla de Eugenia, la abadesa de Virginum Mater, de un convento de monjas que, con ocasión de que se ha cambiado, se han restaurado la puerta de entrada al convento. Bien, aquí tenemos al convento de monjas que sin ninguna duda será el precedente del convento de la Freila de Santulalia. Pero tenemos otro epígrafe interesante, en esta ocasión también de una estancia relacionada con la mártir Eulalia, que los historiadores, los epigrafistas, no saben si señalar, si fecharla en el siglo VI o en el siglo VII. Hablan de inimicus, y ese inimicus podrían ser los arrianos. Y por tanto, esos arrianos podrían fecharle el epígrafe en el siglo VI, con la batalla con Longigildo y con Recaredo, etcétera, etcétera. Pero también ese inimicus podía ser el propio demonio, relacionarlo con el propio demonio. Entonces, por la paleografía se fecharía la inscripción en el siglo VII. Sea del sexto o sea del séptimo, que hoy por hoy tampoco nos importa mucho, lo más interesante es que se trata de una inscripción que nos habla de un cenobio, de un monasterio, o, según algunos autores también, del Cenodoquium, de ese albergue para peregrinos y hospital para enfermos pobres que, según el libro de la vida de los santos padres emeritenses, se construyó en el final del siglo VI. Y precisamente en la vecina barriada de Santa Catalina hemos identificado un edificio que nosotros relacionamos con el Cenodoquium. ¿Por qué? Porque está fechado a finales del siglo VI. Así lo señalan la cerámica aparecida en las excavaciones. Así lo señala la técnica constructiva de sus muros. Y así lo señala también el material de decoración arquitectónica. Pero es que además se trata de un edificio de carácter religioso. Aquí vemos el ábside y el aula basilical en el centro del edificio, que estaría dentro del conjunto arquitectónico de Santulalia. Por tanto, nosotros mantenemos esa hipótesis de que se trata de un albergue para peregrinos, hospital para enfermos pobres de la ciudad. Sea como fuere, esos monasterios, esos conventos, ese Cenodoquium desaparece, finaliza su actuación
se abandonan a partir del siglo VIII, siglo IX, sobre todo a partir del año 875, en que la comunidad mozárabe con su obispo al frente abandona la ciudad. Es a partir de ahí cuando se pierde el rastro de esa comunidad cristiana y de ese conjunto arquitectónico de Santularia, que empieza a revivir con la reconquista de la ciudad. Esa reconquista por parte de Alfonso IX, el de León, que conquista la ciudad y empieza a construir iglesias donde existían ya esas iglesias en época de visigoda. Por ejemplo, en la catedral visigoda, la que actualmente es Santa María, la concatedral, había perdido ya la dignidad episcopal, se había trasladado a Santiago, pero ahí hacen la Santa María la Mayor, la iglesia principal. En San Andrés hacen San Andrés. Y en Santa Eulalia construyen la iglesia de Santa Eulalia. Y la construyen al modo del siglo XIII, con esos arcos abocinados que caracterizan esa arquitectura románica del siglo XIII, que se observa tanto en la puerta sur de la iglesia, como también en esta puerta occidental, la llamada Puerta de los Perdones, que va a ser fundamental para entender el convento de la Freila. Se trata de una puerta, ya ven, abocinada, de la que más tarde hablaremos. Y esa iglesia, como decía, se realiza utilizando parte de la cabecera de época visigoda. Si se observa, como hemos visto ya antes, en la zona del interior del ábside, un ábside que ha sido analizado cuando realizamos las excavaciones mediante un análisis estratigráfico de esos muros, que nos han llegado a la conclusión de que efectivamente el edificio enalzado hasta su bóveda era de época visigoda. También el ábside lateral, los ábsides laterales conservan restos de esa imposta, de esa moldura decorada de mármol, que a pesar de ser repicada todavía conserva los restos, de la misma manera que se conservan restos de muros de su alzado que han sido repicados para la construcción de esta columna, pero que continuaban en uso. También se reutilizaron partes de los edificios de los capiteles visigodos de la basílica de época visigoda. Esos capiteles que están situados en un pilar, cuando vayan a Santa Eulalia, fíjense en ese escudo, que probablemente sea el escudo de la familia de Moreno de Vargas, y debajo esa crista de enterramiento de ladrillo sea la de Moreno de Vargas, y también esos capiteles existentes en el Arco de Triunfo de cara a la sede. Esos análisis y esos estudios que nos han señalado que los capiteles podrían fecharse en el siglo V, VI aproximadamente. Por tanto, se trata de una iglesia románica, pero que a lo largo de los siglos sufre numerosas reformas. Tiene la iglesia románica esa característica de los arcos abocinados, pero también tiene una reforma en el siglo XIV y XV que hacen que toda su estructura, en concreto los arcos, sean ojivales y sean de época gótica. O también la puerta, que es de esta trilobulada de carácter de época renacentista del siglo XVI, el hornito del siglo XVII, la torre del siglo XVIII, e incluso los más viejos del lugar lo conocerán, recordarán antes de las excavaciones cómo existía una crista y unas escalinatas de acceso al altar, que estaba el altar sobreelevado, esa crista del siglo XIX. Y todo un área funeraria, tanto el interior de la iglesia como el exterior, hasta el siglo XIX, en que se crea el cementerio municipal. Por tanto, es una iglesia que va evolucionando. Ya les decía, la puerta, fíjense la rotura del muro, para la construcción de esa puerta renacentista del siglo XVI, que coincide con otro elemento importante dentro de la iglesia, pero sobre todo dentro del convento, como es el coro. Un coro que se va a construir a finales del siglo XVI y que va a ser importante para que los monjas, precisamente las frailas que están en el convento, puedan asistir a misa, visitar el Santísimo, etcétera, etcétera, sin ser vistas. Un coro importante, ya digo, del siglo XVI. Y es en ese marco, en ese contexto arquitectónico, arqueológico e histórico de Santa Eulalia, en el que se enmarca la construcción del convento de la Freila del siglo XVI. Un convento que tiene también un marco urbanístico importante. ¿Cómo era la ciudad del siglo XVI? Tan solo unas pautas. Por ejemplo, es heredera de la cerca de la muralla de época tardo-medieval. Tenía las 4 grandes puertas principales. Una es la puerta de la villa,
que daba al arrabal de Santa Eulalia, otra es la Puerta del Puente, otra la Puerta del Salvador, la calle San Salvador, y otra la Puerta de Santo Domingo del convento de San Andrés. Son las 4 puertas que definían la cerca muraria de ese momento. La plaza principal es la Plaza Mayor, lo que ahora es la Plaza de España, y allí existía el mercado público, y estaba la iglesia principal, la iglesia mayor. Y en ese siglo XVI se empiezan a instalar las primeras órdenes mendicantes en sus conventos a partir de principios del siglo XVI. Concretamente, 2 conventos de monjas, el de las Concepcionistas y el de Santa Eulalia, y 3 conventos de monjes, el de San Francisco, que estaba en la Plaza San Francisco, el del convento de San Andrés, que estaba en San Andrés, y el de la Antigua, que estaba en la Santísima Trinidad y que posteriormente se pasó en 1578, creo, se pasa a su situación actual de la ermita de la Antigua. Ahí existía el convento de la Antigua. Esos son los conventos que existían en el siglo XVI. También existía un hospital anterior, Nuestra Señora de la Piedad, de época medieval, que en el siglo XVI se transforma y se convierte en el Hospital de San Juan de Dios, que todos conocemos. Por tanto, ese es el contexto arqueológico, el contexto histórico, pero también el contexto urbanístico en el que se enmarca esa construcción del convento de las Freilas de Santa Eulalia, que, como sabéis, efectivamente era la traslación, era el resultado de la traslación del monasterio de Santiago de Robledo, situado en la Sierra de Montanche. El primer dato que tenemos de ese monasterio es que en 1494 ya existía. Eso es un elemento, tenía 13 monjas y ya existía probablemente en la segunda mitad del siglo XV, pero no era un convento de la orden militar, eran más bien unas mujeres que no habían cogido las órdenes todavía, la orden religiosa. Es a partir de la primera década del siglo XVI cuando la orden militar de Santiago asume ese convento. Y el último dato que tenemos de ese convento es de 1515. Es una visita que hace la orden militar de Santiago en la que se señala que hay 34 religiosas. Pasan de 13 a 34 desde 1494 a 1515. Y ese es el último dato que tenemos. En él, en el 1515, se alude a los solas y desamparadas que están las hermanas. Primero porque es un sitio malsano, con mucho frío, y después un despoblado de la Sierra del Robledo. Entonces la comendadora solicita que las hermanas viesen a sus padres y familiares, padres y hermanos, personalmente y no a través de la reja. Y se la conceden precisamente. Ese es el último dato que tenemos de 1515 del convento de San Martín del Moreno. El siguiente es el de su traslado, en 1523. En 1523 se decide el traslado a Mérida, a los terrenos colindantes de Santa Eulalia, para que la iglesia sirviese al monasterio. Y el 29 de abril de 1525, Fernando Barrientos y Pedro de las Lieves, que es el maestro de cantería y albañilería, pues visitan el sitio, realizan el proyecto, un primer proyecto que después va a variar con el tiempo, porque una de las cosas interesantes que nos dice la historia de este edificio es cómo va transformándose el edificio con proyectos que no se acaban nunca, que no se finalizan, es curioso, ¿no? Pero como digo, en 1525 se inicia ese proyecto y se hace, este es el edificio en la actualidad, lo que se conoce en la actualidad, y se hace adosando el edificio a la Puerta de los Perdones de la iglesia de Santa Eulalia. Las monjas, mientras que dura la obra, que son aproximadamente en un primer momento, en una primera fase 10 años, se van a vivir a unas casas propiedad de Francisco Larrea, que fueron acondicionadas para la ocasión. Y es a partir de ahí cuando se produce el arrabal de 1534, se acuerda realizar el arrabal de la Puerta de Santa Eulalia. En 1538 incluso se intenta construir un convento de franciscanos al lado de Santa Eulalia. De hecho, se ponen las primeras piedras, se ponen las cimentaciones, pero se hacen sin licencia municipal. Y el cura de Santa Eulalia, el párroco de Santa Eulalia,
pues paraliza las obras Juan Gonzalo y no se hace el convento y solamente se hace el convento de las Freilas. Aquí vemos una imagen de la Borde que representa muy bien ese arrabal como sería en el siglo XVI. El primer dato, la primera descripción que tenemos del convento es de 1550 y es en el momento en que se paraliza el primer proyecto decisivo. Ahí vemos la crujía oriental y la crujía sur, es decir, el edificio, el muro, el edificio de época oriental, perdón, el edificio situado en la zona oriental y el situado en el ala sur, en el ala sur, cómo va adosándose a la Puerta de los Perdones. Y ahí, pues, se va describiendo algunas de estas habitaciones. Se ve, por ejemplo, que la sala capitular, que es la habitación principal, la estancia principal, está situada en el lado este. Tiene una serie de connotaciones importantes esa crujía oriental, esta parte fundamentalmente porque está construida con sillares de granito, es la única del convento, y está cubierta con bóveda, luego veremos. Y esas bóvedas de medio cañón son las únicas que se dan también en el edificio, porque el resto está construido con ladrillo y tapial y está cubierto por madera y cañas. Bien, en la crujía sur estarían los locutorios, tanto de monjas como de seglares, que estaban separados por una doble reja. Bueno, y existirían distintas instalaciones en el lado oeste y en el lado norte, como luego veremos con ocasión de las transformaciones que se dan, donde se da el refectorio, la cocina, la bodega o la provisoria. También existía el patio de los Naranjos, que es este patio que vemos aquí, su nombre a 4 árboles frutales existentes en el propio patio. Y en el centro había una fuente con un pilar de mármol que daba agua, ¿no? En la planta primera estarían las primeras habitaciones de las monjas. Unas primeras habitaciones que estaban destinadas a situarse en el claustro, un claustro que no llegó a finalizarse, ahora lo veremos. Y posteriormente se van a dirigir esas habitaciones a la zona occidental del convento. En la segunda planta estarían los desvanes y no existía el mirador, que luego veremos. Aquí vemos efectivamente donde estaba planeado ese claustro que no llegó a finalizarse. Aquí vemos el claustro que está situado en la actual almacenes de madera de Moreno, como ven, realizado con granito y perteneciendo a una primera etapa, como luego veremos. Aquí veremos algunas divisiones y las características de esas habitaciones: la sala de tránsito que comunicaba el patio de los Naranjos con el claustro, la despensa, la sala capitular, la sala del órgano y una capilla que se realiza posteriormente a partir de época moderna en el siglo XVII, XVIII, que luego veremos, que es muy interesante porque plantea la posibilidad de que estuviera en desuso la iglesia de Santa Eulalia y por eso se construye la capilla y una apertura importante. Una apertura aquí al patio, a un patio que se realiza donde estarían las caballerizas y donde estaría también la casa del mayordomo. Y también sabemos por la visita de 1603 que anteriormente se había construido el coro de las monjas. Ese coro que habíamos visto anteriormente en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, y que estaría ocupando la parte alta del fondo de la iglesia, solamente en su nave central. Este es el mirador, y aquí vemos algunas de las características de esa primera fase de la crujía oriental, donde se observa que efectivamente el espacio, la estructura mejor tratada, mejor construida, son esas puertas, la puerta de entrada y la puerta occidental, la puerta del tránsito, que posee curiosamente un escudo, el escudo del Orden Militar de Santiago, realizado en mármol, que es un dato muy interesante. Y veremos repetida esta imagen porque a mí me parece importante. Bien,
Ya hemos señalado que los materiales constructivos por antonomasia son el ladrillo y los cajones de tapial, como vemos aquí, fundamentalmente a partir de la segunda y la tercera fase del edificio, de la que luego hablaremos, aunque en un primer momento se realizó en sillares de granita. Uno de los elementos que no ha quedado claro en este estudio es por qué se abandona continuamente ese proyecto. ¿Por qué se abandona? Es un problema que no llegamos a acertar, pero no se finalizan los proyectos. Siempre hubo intención de cambiar de lugar el monasterio y eso pudo ser la razón. Por otra parte, estamos en una zona insana. Los olores de la albarrega eran importantes. Y por último, siempre en toda la documentación subyace una sensación de que hay poco dinero, hay problemas económicos que garantizan que no garantizan ese uso a lo largo de la historia. Sea como fuera, a finales del siglo XVIII ese edificio cae en desuso. Monjas, había 6 en un momento determinado a finales del siglo XVIII, y a partir de la desamortización de Mendizábal se produce el acceso de ese convento, pasa a ser a manos privadas, primero en el siglo XIX de la familia Grajera, y a lo largo del siglo XX lo compra la familia de Serafín Molina para hacer almacén de madera, primero como alquiler, en régimen de alquiler, y a partir de 1932 lo realiza como propiedad, como su propietario. Esta es, a grandes rasgos, la historia del edificio. Esos son los datos que conocemos, pero necesitamos estructurar todos esos datos, necesitamos realizar una secuencia cronológica, ordenar todos esos datos en una secuencia, en una evolución diacrónica, y eso es lo que hemos desarrollado, lo que ha desarrollado María Ángeles Utrero con su equipo de la Escuela de Estudios Árabes, que ha hecho, cual si se tratara ese edificio de un yacimiento arqueológico, ha hecho un análisis estratigráfico de todas las relaciones físicas entre los muros, de tal manera que se ha llegado a una secuencia, a una evolución diacrónica del edificio, definiendo 7 fases fundamentales. Hay una fase 0, que es la de la Basílica de Santa Eulalia, la construcción de la Basílica en el siglo XIII, porque va a ser fundamental, porque es lo que da sentido a ese convento, y sobre todo porque es a la que se va a adosar. En la fase 1, la crujía oriental y sur que hemos hablado, esa que se adosaba directamente a la Puerta de los Perdones, y que se haría entre 1525 y 1534. Posteriormente se haría la fase 2. ¿Y en qué consistiría? En la primera planta de esa crujía. Habíamos hablado de la planta baja en la primera fase, en la segunda planta en la segunda fase es la primera planta de esa crujía, que se haría entre 1530 y 1550. Por tanto, yo creo que aunque sean 2 fases distintas, formarían parte de un proyecto similar, probablemente, como ahora veremos. La fase 3 se realiza todavía en el siglo XVI, entre 1550 y 1600, y es la que da por finalizado el convento, porque se extiende a la zona occidental y a la zona norte, proponiendo todo el edificio ya cerrado, junto con la fase 4, que es la construcción del mirador sureste, anterior siempre, toda esa fase, a 1603, que es cuando tenemos la visita, donde ya se nos comenta esos elementos. Por tanto, en 1600 yo creo que ya está definido el edificio tal como era. Ya está definido el edificio tal como era. Después, a lo largo del siglo XVII y XVIII, se producen numerosas transformaciones que vamos a ir viendo. Fundamentalmente hay una subdivisión de las habitaciones, de las celdas, de las monjas, porque es un momento de overbooking, hay muchas monjas y por tanto es necesario subdividir las celdas para que quepan más. Es en el momento en que se hace la crujía de la galería sur, que une ambas crujías, la oriental y la sur, y a partir de ahí se producen una serie de transformaciones que ahora veremos. Y en la fase 6, que es cuando se produce la desamortización, el abandono y el uso doméstico y comercial de ese edificio a partir de 1850. Bien, vamos a ir desgranando de una manera rápida las características de esas fases constructivas. Esta es la fase 0, que es la de la construcción de la iglesia. Realmente no sabemos si existen reformas después de la construcción del siglo XIII de este muro de la iglesia, porque no la hemos documentado, y María Ángeles
Utrero no lo ha documentado. Pero sabemos que efectivamente es el momento en el que se construye la basílica y fundamentalmente esta puerta, que es a la que se va a adosar el convento, la puerta de los perdones. Aquí vemos con esos arcos abocinados, arcos concéntricos, con baquetones subidos sobre un alto zócalo que vemos aquí, con esos capiteles vegetales, el fuste liso, que van a realizarse, son elementos que van a realizarse precisamente para la portada y no son materiales reutilizados. Como digo, la basílica continúa con esas reformas que nosotros no hemos documentado en ese muro en los siglos XIV, XV, XVI la puerta, XVI, XVII vuelvo a repetir el hornito, XVIII la torre, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a continuación la fase 1, que es la fase donde se construyen este edificio del lado oriental y el lado sur. Y se va a construir adosado a esa puerta de los perdones. Tiene dos elementos característicos, que ya los he señalado. Por una parte, su construcción en cantería, es decir, con sillares de granito reutilizados de época romana, y por otra parte, su bóveda de medio cañón, cubierta con bóveda de medio cañón. En las fachadas, vuelvo a repetir esta imagen porque a mí me parece fundamental entender cómo en la primera fase es la construcción realizada en cantería. Aquí se observan estas puertas rebajadas. Aquí se observa mejor también esta primera fase realizada con sillares de granito para la planta baja de la crujía. Después, en la segunda fase, se da la planta alta, como hemos visto, y ahora veremos. Aquí se observa esa diferencia también entre la planta baja realizada en sillares de granito y la planta alta realizada con ladrillo y tapial. En ese momento, cuando se construye, se empieza a construir el claustro que no se llegó a finalizar. Esta es la habitación de tránsito entre el claustro y la puerta y el patio de los Naranjos. Aquí vemos una decoración esgrafiada de la segunda fase, perteneciente a la segunda fase, y este es el torno que se convierte en una puerta. Esa sería la fase primera. ¿Cuándo se realiza? Se realiza entre 1525, que es cuando Pedro de la Nieve realiza la traza del convento, y 1534, que es cuando la carta que Carlos V dirige a Diego de Vargas, juez de Residencia de León, ordenándole el pago de la parte de la obra realizada. Ese es el elemento fundamental. Entre 1524 y 1535 se realiza, ya vemos, en 10 años, se realiza esa parte del convento. Es la primera planta de esa crujía, que está realizada, como hemos visto, con tapial. Hay un cambio de maniobra importante, de cantería, con un maestro cantero se pasa a una obra de tapial y ladrillo, donde el albañil adquiere una importancia importante y el cantero pasa a un segundo plano. Es el momento en que se realizan los esgrafiados que hemos visto en la habitación en tránsito, bien, que cubren todos los alzados de la crujía oriental. Se construye la primera planta y también las escaleras de acceso. Aquí vemos la primera planta bastante deteriorada, con los esgrafiados hasta arriba, pero observemos cómo efectivamente en esta primera planta todavía la puerta conserva esa decoración que habíamos visto en las puertas también de la primera fase. De hecho, ya hemos señalado que nosotros pensamos que realmente esta fase segunda con la primera formaban parte de un mismo proyecto que se paralizó y que se llegó a construir entre 1535 y 1550. Por tanto, en 1550 ya tenemos esa parte del convento finalizada. Hay aquí algunas imágenes, no son buenas, pero son imágenes de esas habitaciones existentes en la planta primera. Bien, esta es la fase tercera, y en la fase tercera, en la fase tercera, uno de los elementos importantes es que se realiza la fase... Es que me he equivocado de planta. Bueno. En la fase tercera es la construcción del muro occidental, de este muro occidental.
del norte también, de la galería norte, de esa galería que ahora veremos. Ambos tienen huecos y ventanas. Aquí se observa en este muro del lado occidental. Aquí vemos la galería norte y el muro norte. Vemos otra imagen de esa galería donde se observan esas columnas realizadas, esos fustes realizados en granito. También observamos el muro occidental, cómo tenía una serie de ventanas y de puertas que señalan la posibilidad de que el convento continuara en la parte occidental hacia occidente, y con lo cual fuera más grande y hubiera ganado terreno a ese espacio. Aquí vemos ese arco, que también va a ser utilizado como una escalinata en la fase quinta, y es en ese momento, en la fase tercera, cuando se construye el coro que decíamos. Ese coro que va a ser fundamental para que las monjas puedan asistir a misa sin ser vistos, y que ya en 1603 estaba desarrollada. Por tanto, esa fase tercera estaría entre 1500 y 1600 y definiría el final de ese edificio. Ya tendríamos el edificio realmente acabado, junto con la fase 4. Aquí está, con la fase 4, que realmente es que se han movido todas las planimetrías, pero bueno. Cuando se construye el mirador, en la zona sureste, que comunicaría con la planta segunda. Ahí, en ese momento, en 1600, es cuando el convento está finalizado como tal, y es a partir de ahí cuando se realizan las reformas de la fase quinta. ¿En qué consisten esas reformas de la fase quinta? Hay numerosas reformas. Una de ellas, por ejemplo, es la subdivisión de las habitaciones de la planta primera. Esas celdas, en un momento en que hay muchas monjas, son subdivididas y se hacen celdas pequeñas. Por otra parte, se hace también una galería en esta zona, similar a la que hemos visto aquí, que une este edificio, el lado este, con el lado sur. Aquí vemos esa galería con 5 huecos, con arcos de medio punto, y 7 en la planta alta con arcos rebajados. Aquí vemos esta escalera de acceso a esa segunda planta gracias a la galería que se da en la planta quinta, y algunas de las características de las celdas que eran todas casi similares, que se hacen a partir de esa quinta fase en el siglo XVIII, en el siglo XVII y siglo XVIII. Son todas celdas donde tienen ese pupitre que ven ahí, es un pupitre, un armario, y algunas tienen hasta chimenea. Y son celdas muy pequeñitas porque se han subdividido para la ocasión. También es el momento en que se realiza eso que habíamos hablado en la historia del edificio a partir de 1720, cuando se construye el patio. Y un patio donde van a estar los edificios de las caballerizas y va a estar el edificio del mayordomo. Y se produce un elemento importante, y es la conversión de esta habitación, que normalmente era la sala del órgano, como capilla, a partir de ese momento. Con lo cual dejan de usar la iglesia de Santa Eulalia. No saben por qué motivo, si es porque la propia iglesia estaba en desuso en un momento determinado y ellas necesitaban la capilla, o simplemente porque dejan de utilizarlo por otro motivo. Bien, se abre una puerta al exterior en la capilla y otra en la locutoría de seglares. Se abre un patio para la caballeriza y la casa del mayordomo. A finales del siglo XVIII se reduce la comunidad de frailas, según apuntan las fuentes escritas. El convento se encuentra en un estado ruinoso y privado de uso de la vecina iglesia de Santa Eulalia, y es cuando se produce el fin del convento. Y a finales del siglo XIX, al comienzo del siglo XIX, es cuando se produce la sexta y última fase de construcción, que es el momento de la desamortización, el abandono, los usos domésticos e industriales, lo que queda del convento, que no sabemos cómo se produjo y cuándo su final adquiere un uso industrial y comercial, con espacios destinados al almacenaje y venta de materiales, actividad que requiere amplias estancias y fáciles accesos. Algunas habitaciones se convierten en oficinas,
se pavimentan con suelo hidráulico y se cubren con una falsa bóveda arista. Y en el patio se instala, como ven aquí, una estructura metálica con el mismo fin de almacenaje. En algunas estancias se utilizan para actividades comerciales, como por ejemplo esta que tenemos aquí, que nos ha dejado un mensaje en esta estancia y que resulta de lo más sugerente. Sea como fuere, esa propiedad privada a principios del siglo XXI, creo que en el 2007, el ayuntamiento compra el edificio, concretamente el edificio de Serafín Molina, no aún el del convento, el almacén de madera de Moreno, y se le busca un uso para esa rehabilitación. Y el primer uso que se le ofrece es el del Museo Visigodo. Vamos a hacer el Museo Visigodo. Se hacen mesas redondas, hay numerosas noticias en los medios de comunicación sobre esa posibilidad de que el convento de la Fresla se convierta en el Museo Visigodo. Se olvida esa idea y el Museo Visigodo, en principio, se tenía previsto que se realizara, ahora ya no lo sabemos la verdad, en el solar del cuartel de la Guardia Civil y, por tanto, eso se desecha. Otra idea, vamos a hacer una hospedería. ¿Os acordáis? Se hizo incluso un concurso de ideas para organizar la basílica, organizar la plaza y organizar y adecuar el convento de la Fresla. Nunca más se supo. Lo que sí se supo es que en el 2010 hubo un acuerdo entre el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y el Ayuntamiento para realizar excavaciones en el exterior del convento. El objetivo era conocer la potencialidad arqueológica de la zona y se realizaron en dos campañas, en marzo y mayo del 2010 y en abril y mayo del 2011. Una excavación dirigida por Rocío Ayerbe, que se paralizaron las excavaciones antes de agotar el registro y, por tanto, no se finalizó. La idea, como digo, era conocer la potencialidad, una potencialidad que realmente ya se conocía gracias a las excavaciones realizadas en la iglesia y en algunos de los edificios en las calles de alrededor. Por ejemplo, en la calle Cardero se hicieron 3 excavaciones. En la calle número 11 apareció un área funeraria pagana amortizada por otra de época cristiana del siglo IV, V. En la travesía Marquesa de Pinares aparecieron 112 tumbas de incineración e inhumación, en una necrópolis que se va del siglo I al siglo V. En la calle Cardero número 3 aparecen tumbas de enterramientos cristianos también del siglo IV, V. Ese mausoleo octogonal que hemos visto como consecuencia de la ampliación de la avenida de Extremadura, o en la calle Cardero número 16, que aparecieron también unas estructuras probablemente relacionadas con el convento. Por tanto, era lógico pensar que en la aparición de numerosos enterramientos en esas excavaciones aparecieron los restos de 4 edificios funerarios que fueron excavados junto con enterramientos pertenecientes a esa fase y relacionados con el área funeraria de Santa Eulalia. Aparecieron también un edificio que se construye sin definir su funcionalidad, que se realizó en la etapa medieval andalusí, y por último distintos rebajes y vertidos relacionados con el convento que se realizaron en época moderna. A partir de ahí, ningún elemento más tenemos de ese edificio hasta que en 2019-2020 el Ayuntamiento y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas llegan a un acuerdo para la rehabilitación de ese edificio propiedad del Ayuntamiento por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Previamente, en 2020, se realiza este informe arqueológico arquitectónico por parte de María Ángel Ustrera y su equipo, que ya hemos definido. Esta es la nube de puntos de un escáner láser para realizar la planimetría previa a un proyecto de ejecución que pretendía la rehabilitación del edificio y su uso como sede del Instituto de Arqueología. Convertir el edificio en un centro de investigación donde pudiera haber laboratorios, almacenes, salón de actos, biblioteca, de tal manera que fuera un lugar de investigación también de la historia de Eulalia.
para que ese edificio de alguna manera también sea pasado, pero también en el presente, un edificio para el recuerdo y la memoria de Eulalia. Nada más y muchas gracias.